Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bien, Luis, estamos ya en Ya el estamos aire, en el tú aire. sabes, este programa es en vivo. Así dice el Deportivo, este programa es en vivo. Sí, sí, Este también. así es. Sí. Aquí estamos nosotros siempre compartiendo con nuestros amables seguidores y televidentes. Bien, hoy es Día del Economista. Vamos Sí. a hablar de economía. Es interesante hablar de economía en el Día del Economista. Así es. El doctor Antonio Siriaco, doctor en economía, es el director de la Escuela de Economía de la UAS. Es nuestro invitado. Está por el área de Camerino. Nosotros vamos a conversar con él para ver cómo andan los números, cómo anda la economía del país. No solo de política debe vivir el país, también de economía. Economía. Y sobre todo de economía. Así es. Bueno, también Luis está viviendo de los procesos jurídicos, los anales jurídicos de la vida dominicana están muy activos. Ayer recibieron condena las personas implicadas en el expediente de OISOE. 5 Ahí no están todos los que son, No. ni son todos los que están, pero algo es algo. Sí. Esta sociedad necesita que poco a poco se vayan aplicando consecuencias, o que tengan consecuencias la gente que se sale del carril, la gente que no hace las cosas bien en el accionar público y privado, pero sobre todo en lo público. Porque usted en lo privado, de la puerta para adentro, usted hace un saco y se mete. Sí, pero de la puerta para afuera, que es donde ya usted envuelve a la sociedad, a los vecinos, a la sociedad en sentido general, y envuelve recursos públicos que son de todos, pero que no son de nadie en particular, ya usted tiene que adoptar un comportamiento diferente. Sí. En el caso la viuda del suicida dice que no está conforme, ella quería que le pusieran unos añitos más. Siempre es así, se piensa, pero el juez es el que sabe. Los abogados defensores dijeron que no debieron ponerle nada. No, que se acudió a figura jurídica. Oí a nuestro amigo Olivares diciendo que algo de populismo hubo en este proceso. Bueno, no se puede dudar, porque el asunto fue tan descarado y descarnado, sí, que lo lógico es que no es un asunto de populismo, es que la sociedad se rebeló contra ese tipo de situaciones. Y precisamente si hoy estamos hablando de hoy soy y de que no se repitan las cosas que se cometieron allí en algún momento, es porque realmente aquel fue un hecho escandaloso, vergonzoso, que debió correr la sangre, debió producirse el suicidio, esta decisión terrible de este joven profesional de la construcción, arquitecto, suicidarse para que en algún momento muchos otros, si no lo hicieron, estuvieron al borde de. Claro, claro. Y hay profesionales de eso que han tenido que salir del país, claro, o tener que dedicarse a otras cosas. Entonces yo pienso que esto debería, hemos tenido otros casos de sanciones, pero muchas veces la gente se alegra o se aloca cuando va a las posiciones públicas y busca la forma de hacerse de unos pesos que no le corresponden. Allí era una barbaridad que no le pagaran a los contratistas y que ese dinero lo estuvieran manejando gente que estuviera ligado, que estuviera de una forma u otra en el entorno, y que dependiendo de si pagaban un peaje o no, sí, entonces su dinero salía, el dinero que tenían que pagárseles por las contratas que se le asignaban a través de esa institución. Al que no daba el peaje, no pagaba el peaje, no le salía su dinero. No le salía. Y entonces este joven profesional de la construcción tenía, prácticamente todo hipotecado, se sintió acorralado, impotente, y no tuvo otra salida que suicidarse. Y lo hizo, se inmoló, lo hizo en la institución, se produjo un escándalo
que determinó la salida del titular de la institución, el apresamiento de varios sinvergüenzas, que un paquete de sinvergüenzas que había ahí adentro. Que hacían negocio. Que hacían negocio de todo tipo y que alguna complicidad debieron tener con la máxima autoridad de esa institución. Entonces, este tipo de cosas fue reprochable por toda la sociedad, que cayó mal y algo había que hacer. Yo no sé si las penas aplicadas fueron, como dicen los afectados, los familiares, los deudos de este profesional del derecho que se inmoló, si fue lo suficiente, pero por lo menos es un precedente. Sí, yo creo que es un precedente. Debe llamar la atención. Como fue un precedente, porque tenía una historia de muchas cosas, lo de Blas Peralta. Sí. Que hoy dice Jenny Berenice que está contemplando la posibilidad de someter a la secretaria de Febrillé, que se había dedecido a sí misma, y se ha rumorado, yo por lo menos no tengo certeza, no tenemos nosotros certeza de ello, de que ella recibió algún dinero por debajo de la mesa. Pero yo creo que en principio, en algún momento, se llegó a decir que ya se desdijo, dio las declaraciones que dio por temor, porque tenía temor a que... Bueno, Luis, plata o plomo. Plata o plomo. Entonces, bueno, puede haber algo de eso. Sí, ya había recibido algo de plomo porque en la refriega ella salió herida. Pero realmente ella lo que fue una víctima en el camino. Claro, ella se encontró un tiro en el camino y se vio quizás en el momento inadecuado. Ella reconoce que se asustó, que estaba asustada. Cualquiera se asusta. Pero bueno. Cualquiera se asusta. Con la con gente que estaba, truck. primero con un tiro y después con la gente con la que estaba tratando. Se encontraba en el momento y la hora equivocada. Y el sitio equivocado. Blas Peralta, que lo ha saludado, es un hombre amable, pero no es un maestro de educación cívica, ¿no? Es amable, pero no es Aristi. No. No llega a Aristi, ¿eh? No. Bueno, déjame dejarlo ahí. Sí, vamos. Se mete con cosas de amabilidades. Bueno, se mete lejos. Creo que es Día del Economista en el día de hoy, entonces qué oportuno. Parece que Borges se acordó del día y pensó en que era un día adecuado para hablar de números, hablar de cómo anda la economía. Y qué mejor que el doctor Antonio Siriaco, doctor en economía, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, para que nos dé orientaciones y nos ponga al tanto. Porque no de Marcha Verde solo hay que hablar, hay que hablar de otras cosas. De la Marcha de los Verdes. De la Marcha de los Verdes, que por cierto me mandaron, se la iba a mandar a Jeffrey, pero entonces no me dio tiempo, le iba a mandar unos ceritos que me mandaron, una foto. Foto que indica que hay montaje en sí, una que hubo un montaje, y cualquiera puede hacer una foto y hacerle su montaje, no importa, pero... el tema está, ojalá pudiéramos cogerla aquí, ya que no va a haber tiempo para pasarla ya para... Que fue una marcha muy importante y no debe de ser dañada con cosas. Dañada con cosas. Mira, no va a ser... Le dé la foto, ponerla más grande. Ok. Entonces, es lo siguiente. Voy a dar una explicación. Cualquiera puede... coger una foto y tirarla en cualquier rincón de la marcha y hacer lo que... La magia digital. Y hacer lo que quiera con ella, agrandarla, achicarla. Bueno, ahí está. Y achicarla. Entonces yo se la mandé a algunos amigos, pues a mí me la mandaron, entonces yo no quiero ser come solo. Y entonces les mando la foto a algunos amigos, me dice uno de ellos, dice, Luis, a ti trataron de sorprenderte en tu buena fe, porque mira, yo te voy a mandar la foto original, pero la original es donde quiera que tú la tomaras. Entonces no... ¿Cuál es la importancia que tiene esta foto? Que voy a explicar por qué los ceritos. La importancia que tiene es que esta no fue una foto cualquiera, tirada en cualquier sitio, sino fue una foto ya utilizada y publicada. Esa es la portada del periódico Metro del día de ayer. Entonces tú no puedes coger una foto y publicarla en un periódico y que sea una foto producto de una engañifa. Trabajada. Pónmele la foto otra vez para explicar los ceritos. Trabajada. Los circulitos indican repeticiones. A eso le hicieron un zoom, sencillamente unificaron y entonces
y pegaron. Y entonces lo único que ya ahora las pegas ya son más perfectas, o más, ¿cómo se llama? Perfecto, no, nada es perfecto. No es porque es digital, Luis. Los errores mínimos, sí, ahí lo único que, bueno, hubo quien le hiciera un zoom al asunto, buscó la forma de analizarla, y donde quiera que están los ceritos, usted busca que lo mismo que está en un cerito está en el otro cerito. La sombrillita rosada esa no es la sombrilla sola, busque todo el entorno y usted verá que es el mismo. El entorno de la sombrilla rosada de la derecha es el mismo de la otra. Y así, dos ceritos, 6 ceritos. Doble. Entonces, al revés, 2, 3, 4. Repetidos son 8 ceros. Bueno, lo mismo que está en uno está en el otro. Y eso no, búsquese una lupa y búsquelo. Y analícelo. Y compruébelo usted. Me lo voy a mandar otra vez a mi amigo, al amigo que le mandé, que me mandó de allá para acá, y que la foto original. Y le voy a mandar una lupa también para que él analice el asunto. Entonces, como dato, es eso, como para que no nos metan gato por liebre, porque el asunto fue una buena marcha para los fines, Excelente mucha concurrencia marcha. para los fines de los que la convocaron. Lo lastimoso es que se están pasando de contentos, Sí. que están creyendo que eso es. Y lo lastimoso es, había en las redes, se publicaba por ahí una de esas mismas fotos, y entonces decía, se quiere, este es el camino que se quiere, ¿cómo comparándolo con Venezuela. Por este camino comenzó Venezuela. Sí, que es cierto. ¿Tú entiendes? Y eso es lo que se quiere. Bueno. Que ayer, Luis, un venezolano que está aquí, que está produciendo televisión, es una persona muy talentosa, lo entrevistaron, y él decía, mira, yo le doy un consejo. No sigan por ese camino. A los dominicanos, cuiden su clase política. Cuiden su clase política. Porque nosotros empezamos desacreditando a todo el mundo y mira dónde hemos llegado. Bueno, después hubo un guardia que salió de la fortaleza, se encaramó a la presidencia, ya vestido de civil, y entonces después, yo particularmente no creo que Chávez lo hiciera mal, pero los que lo propiciaron eso, los que empujaron a eso, y los que vinieron después de Chávez, entonces dañaron todo. Y todo el descalabro en que Chávez se montó. Sí. O sea, la clase política, lo que él dice es cierto, pero la clase política tiene que cuidarse también. Y tuvo la culpa, entonces tiene que cuidarse porque realmente... pero hay unos datos que yo quiero dar, Los voy a completar, pero una parte de esos datos por lo menos. Iba a haber 2 manifiestos, escríbalo. Nada más se leyó uno, porque hubo uno que fue desautorizado. Había uno que era el pensamiento o la línea de un querido amigo nuestro, tuviste buenas fuentes, comunicador, y los jesuitas estaban detrás también de ese documento. Entonces, ese manifiesto fue rechazado, o sea, cuando lo sometieron. Participación ciudadana y los jesuitas, por ahí era, entonces, pero el documento no fue aprobado por una parte de los sectores que influyen o que confluyen allí. Entonces, finalmente se aprobó un solo manifiesto. Resulta que como en días pasados no dio resultado el tema de pedirla envalentonado, pedir la renuncia, lo menos que se pedía la renuncia del presidente Danilo Medina. Entonces, se cambió el asunto. Ahora se pidió el procesamiento judicial del presidente Medina y se le agregó a Hipólito y a Leonel. Se cambió la renuncia por el procesamiento. Pero estamos en el mismo escenario. Pero exacto, en lo mismo. Entonces, y esto coincide con algunas cosas que se han escrito, donde se ha estado hablando de que realmente se busque un tipo de negociación con el gobierno para finalmente ver la tajada importante que se le puede sacar, el camino que se le puede sacar, pero hay un sector radical, porque ahí hay sectores de izquierda también, izquierda alocada, bueno, no ha ido a ninguna parte. María Teresa es miembro del PST de toda la vida. Claro, entonces hubo esa división. Estamos hablando de la gente que tiene que ver con la estrategia, la elaboración de la estrategia y la dirección
de todos esos que se están dejando dirigir y llevar y que quieren llevar al país a un matadero. Porque en definitiva hay muchas cosas, ahí hay muchas cosas interesantes que se están planteando y otras que se pudieran presentar. El problema es los faltantes. Allí la bandera de lucha básicamente es la corrupción y la impunidad. Entonces, ¿dónde están los otros grandes temas nacionales? ¿Por qué se ha dejado fuera el tema, por ejemplo, de la invasión pacífica haitiana, que se cumplió en el día de ayer, el periodo, que me dice Paulín que, bueno, yo no sé de dónde se habló de esa prórroga, porque hubo un momento que se escuchó en el país, lo escuchó, que el presidente dijo que no había más prórroga. Sí, pero se concedió una prórroga, acuérdate que fueron donde los embajadores y dijeron que había que se había... Sí, pero ¿en qué fundamento, en qué ley está conseguida? En Cancillería se le abrió un espacio. En Cancillería se le abrió un espacio. No fue nadie. Bueno, y se abrió un espacio y no fue nadie. Entonces, el último esfuerzo ya diríamos, resquicio que se dejó abierto fue hasta el 17. Terminó el 17. No, ya yo oí a unos voceros haitianos diciendo no, que no quieren que se afecten los derechos humanos, que no quieren que haya repatriación masiva. Ah, sí, invasión masiva sí puede haber, pero repatriación no. Y la repatriación es chin a chin. Donde quiera que agarran a un pitito o a uno más grande, lo agarran y lo meten en la camiona y se lo llevan para allá. Pero entran por un lado y salen por el otro. Así es. Y entonces, pero ellos se quejan de eso. Entonces, yo no veo que ese tema estuviera incorporado. Mira, Danilo, a mí hay que demostrarme lo contrario, que ese no es el principal problema que tiene este país. No es económico, no es de hambre, no es de insalubridad, no es de cualquier cosa que tú te puedas inventar. Ese es el principal problema de este país, porque aquí se está produciendo para... Si son 3, ese no es el tercero, ¿eh? ¿Cómo es? Si hay 3 problemas, ese no es el tercero. No es que ese es el principal. Pero yo lo que te estoy diciendo es que yo no sé cuántos problemas son, que son muchos, pero ese es el principal problema. Yeah. ¿Tú me entiendes? Que la anticorrupción, sí, hay que perseguir la corrupción. ¿Cómo tú la persigues? Estableciendo controles y echándole el guante a los mañosos. Y estableciendo controles. Y la presión popular, sí, eso hay que hacerlo. Y la oposición debe jugar su rol. Pero no criticando las cosas que hay que criticar para que se pongan buenas y se arreglen las que están malas, pero no desguañangando lo que hay. No desguañangando lo que hay. Por ejemplo, que del Tribunal Superior Electoral, que no se puede quedar nadie. Bueno, pero lo están diciendo ustedes, porque ¿cuál es el mecanismo que ustedes tienen para evitarlo o para hacer que se haga lo que ustedes dicen? Porque, bueno, el PRM sacó la mayoría y tiene 2 representantes ahí en el Consejo. Vamos a ver qué cosas logran ellos dentro de la minoría que tienen, porque tienen mucho, y lograron tanto que yo vi el otro día en una presentación, por ejemplo, cuando estaban cuestionando al magistrado Giuliani, que primero le hace Josefa Castillo una pregunta y después el senador Paliza le hace como 16 preguntas, o sea, nada más eran ellos los que preguntaban. ¿Y de qué estaban los otros allí? El procurador creo que hizo una pregunta, pero no. O sea, porque incluso eso pienso yo. Yo no estoy de acuerdo con eso de democratismo tampoco. Porque el presidente lo dejó hablar, hasta por los codos, preguntar todo lo que quisieron, llevaron cosas anotadas. ¿Eso es democracia? Digo, sí. ¿Eso es derecho? Sí, pero espérate. Y el derecho de los otros, porque los otros estaban ahí de que, yo no quiero decirle monigote, no quiero decirle así, pero estaban sentados ahí para nada. Porque ¿qué preguntaron los otros? Testigos de piedras. Sí, nada, estaban ahí. Entonces, no. Entonces, por lo menos, después que el magistrado Giuliani dijo, por lo menos aquí nos hemos podido defender, pues nosotros hemos sufrido muchísimo, porque no hemos podido, dicen de todo, y nosotros hemos tenido que sufrir callados. Sí. Aquí nos hemos podido defender.
Y Marino Mendoza sacó unos numeritos interesantísimos, donde, bueno, de 178 requerimientos del Partido de la Liberación, 45 se le dieron el visto bueno, los otros no, y así fue partido por partido. Lo que obligó al presidente a decir, pero espérese, el desempeño del Tribunal Superior Electoral no fue malo, porque hay un equilibrio prácticamente entre los requerimientos de cada partido. Sí. Y Mabel Félix que dijo, señores, estamos en una situación muy difícil porque esto es un órgano esencialmente político, que conocemos de cosas políticas y que son mandadas por políticos y que son manejados por intereses, o sea, lo que se está manejando son intereses políticos cruzados en todas las direcciones, pero resulta que hay que producir decisiones jurídicas, Sí. no decisiones políticas. Y entonces eso es lo que alguna gente no entiende y quieren satanizar, sacrificar a toda esta gente. Pero bien, vamos a dejarlo de ese tamaño, a ver de qué tamaño sale el otro Consejo Superior Electoral. Vámonos entonces a dar la bienvenida formal a nuestro invitado, como decíamos, el doctor Antonio Ciriaco, porque el invitado es él. Nosotros somos comodines, aunque no hemos cogido la primera parte del programa, para nosotros. Bienvenido al programa. Buenas tardes, Clima, Encarnación. Encantadísimo de estar aquí con ustedes hablando de economía a propósito del Día Nacional del Economista que se celebra hoy. Feliz coincidencia. Así es, así es. Y nada, exhortarle a todos los economistas. Pero los economistas viven bien, ¿eh? Mira, Se me ocurre preguntar eso, mira, porque si alguien debe vivir bien es un economista o un financista. mira, yo creo que los economistas no son muchos. Ah, Incluso cuando uno analiza las escuelas de economías, la que más tiene como estudiante es la UAS, que tiene alrededor de 700 estudiantes. Pucamaima debe tener como 150, igualmente que la INTEC y la Católica de Santo Domingo, que tiene pocos estudiantes. El mercado de los economistas es un mercado exigente, y mucho más hoy en día. Se le exige maestría, que conozcan idiomas, y yo creo que en sentido general los economistas viven cómodamente. Yo creo que hasta ahora son profesionales que de una forma u otra se insertan en el fácilmente en el mercado de trabajo. mercado de trabajo. Claro, a pesar de que el saber del economista generalmente no es muy conocido. Y yo digo eso porque cuando tú le preguntas a un hijo que si quiere estudiar economía, te dice, papi, ¿qué es eso? No es lo mismo, por ejemplo, que ¿qué hace un médico? O un abogado. Un abogado. Un niño de 5 años te dice, un médico te pone inyección, o un odontólogo, un ingeniero, o un abogado. Pero cuando son carreras como la economía o la sociología, o las matemáticas o la física, generalmente los saberes no están muy conocidos por la población. Yo creo que eso es un reto que tenemos nosotros los profesionales de esas áreas, y más lo que estamos en la academia, de impulsar el conocimiento de esos saberes, porque yo creo que son importantes, Claro. cada vez más. Y promover para Claro. que haya entusiasmo, para que Claro. más jóvenes se interesen Claro, y se claro, integren. claro. Cada vez más, por ejemplo, las empresas tienen más conocimiento de lo que juega, De la de necesidad la de- necesidad de tener un de tener economista. un economista. Y fíjate, en muchas áreas, tú hablaste de las finanzas, hay otros que se dedican a los aspectos gubernamentales, de políticas públicas, otros se dedican a los aspectos que tienen que ver con el comercio internacional, otros se dedican a aspectos que tienen que ver con las empresas, con la banca. Y yo creo que ha habido en los últimos años un reconocimiento a ese profesional. Y cada vez más, por ejemplo, los políticos, los que tienen aspiraciones importantes, siempre se rodean de buenos economistas, de una forma u otra. Para que los orienten, Los o orienten, consultarlos. Sí. Ahora, Sí. hay algo que acá en términos académicos, yo me acuerdo en los tiempos Claro, que estaba en la claro. universidad, la escuela de economía de la Claro. UAP reivindicaba la crítica. Claro. La crítica a un sistema en el que debían Claro. trabajar la gente que Claro, iban a egresarse. claro. Y se rechazaba ese esquema de escuelas de negocio Claro. que tan popular es Claro. en los Estados Claro, Unidos claro. y en Europa. ¿Ha cambiado eso? ¿Se ha ajustado Sí, más la cuestión? Porque mira, el mundo está claro, demandando. no, y el mundo ha cambiado. Sí, Y sí. yo creo, mira, la universidad en sentido general en los últimos 3 años ha venido todas las escuelas.
en una renovación de los planes de estudio. Yo lo digo porque yo participé muy de cerca en el caso de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Por ejemplo, el plan número 15, que ya el próximo año va a entrar en vigencia, ese plan incluye, por ejemplo, asignaturas que ni pensar en los años 80 ni en los años 70, por ejemplo, finanzas corporativas, Sí, finanzas internacionales. que es una apuesta al día. Claro, Las claro, dos tan importantes claro. en estos días. Y son incluso matemática financiera para los que se inclinen por los aspectos ya más financieros. Y otras asignaturas muy demandadas, por ejemplo, los que vayan a graduarse de economía tienen que llevar en la UAS, ahora mismo en la Facultad de Economía, un seminario obligatorio de emprendimiento. Es decir, hay jóvenes que lo más probable necesitan un título por una razón social, pero no se van a dedicar a eso. Quizás les gusta el negocio, entonces necesitan cómo esos aspectos de cómo instalar una empresa, cómo fomentar empresas. Y en la universidad, básicamente en la Facultad de Economía, se llevará un seminario obligatorio, aparte de una asignatura para aquellos que quieren profundizar más. Es decir, que ha habido todo un esfuerzo importante. Pero eso es interesante, porque salir de la universidad sin saber cómo montar una empresa, cómo iniciar, claro. Entonces, eso es una orientación para que ellos cojan el camino. Pero mira, por ejemplo, en México, nosotros vimos la experiencia del Tecnológico de Monterrey. En el TEC de Monterrey. Tiene una escuela de economía Claro, muy famosa. en el TEC de Monterrey, todo profesional, médicos, abogados, periodistas, tienen que llevar un curso de emprendimiento. ¿Por qué? Porque muchas de esas personas a lo mejor, ponen un consultorio. Un consultorio es un emprendimiento. Claro. Eso es una pequeña empresa y tú tienes que tener un conocimiento. Aunque en la práctica tú contrates a un contador o a una persona experta en finanzas, pero tú necesitas conocer mínimamente cómo funciona tu entorno o tu negocio. Pero además Sí. las estructuras corporativas están marcando la vida dominicana. Ya, Claro. por ejemplo, tú citas los médicos. Claro. Ya ese proceso en cual un médico se buscaba un dinero y ponía una clínica, Claro. la clínica, para no referir ningún nombre, a la clínica del doctor Pérez, eso acabó, ya es cooperativas, son inversiones, Sí, grupos de inversiones, corporaciones, fondos de inversión donde tú haces inversión. Todo eso ha cambiado porque ha habido una especie de productos nuevos, de instrumentos nuevos, y eso obviamente que cambia tu accionar ante el público y cómo tú verdaderamente te vas a desenvolver. Yo creo que eso es un elemento, y además que las cosas se complican. Por ejemplo, tú tienes un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento. Hasta para tú hacer una declaración jurada de impuestos, eso es un problema. O sea, en el sentido de que tú tienes que, ingresar a la página web y poner tal cosa. Entonces, todo eso implica que en la vida práctica tú necesitas tener un conocimiento de economía o de finanzas. O sea, la misma vida te impone un conocimiento, la cotidianidad te impone eso. Yo creo que las universidades tienen que cambiar sus planes de estudio. Nosotros hemos estado en eso. En el caso de la economía, nosotros estamos bastante contentos y optimistas porque incluso en ese estudio, revisamos todos los planes de estudio de las universidades locales, pero también a nivel de América Latina. Hicimos un esfuerzo conjuntamente con los estudiantes, con los profesores, y abrimos un debate y verdaderamente hicimos un plan de estudios muy equilibrado. Bueno, vámonos, el tiempo va todo lo que da. Vamos a la primera pausa, a ver cómo encajamos el tiempo. Sí. Vamos a la pausa y volvemos con el doctor Antonio Siriaco, nuestro invitado de hoy. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía,
a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde. Bueno, nos va a faltar tiempo. Doctor, ¿cuáles son las preocupaciones últimas que hay con el tema de la economía? Lo último, incluso usted mismo lo oí en un programa de televisión hablando del tema de la deuda, el endeudamiento externo, hasta dónde realmente es para preocupar o no es así. Dice el ministro de Hacienda, decía semana pasada, que por lo que había que preocuparse era por aumentar el cobro, pero que todavía no había por qué preocuparse por los niveles de la deuda externa.
¿Se sigue manteniendo? ¿Usted participa de ese criterio? No hay por qué estarse... Mira, yo creo lo siguiente. Yo creo que el problema de la deuda en la República Dominicana es un problema que tú lo puedes ver por el lado del ingreso, insuficiencia del ingreso. Ahora, ¿cuál es el inconveniente que yo veo de esto? Que para eso tú tienes que llamar a un pacto fiscal. Y hay un contexto político en el cual creo que el gobierno no se va a abocar en estos momentos a llamar a un pacto fiscal. Por la situación que se están dando. Por lo menos creación de nuevos impuestos se ha dicho, se ha prometido que no va a haber. No, pero que la gente siempre tiene ese temor, ese resquemor, los empresarios. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno como estrategia? Está tratando de revisar, y eso incluso cuando uno observa y lee las declaraciones del director de impuestos internos, uno se da cuenta de que esa es la línea. Está revisando las exenciones fiscales, está tratando de disminuir la evasión en la República Dominicana es alta, porque hay un problema serio, una evasión en un país que esté entre el 40 y 45%, yo creo que eso es extremadamente alto. Si ha sostenido que si se puede reducir la evasión, entonces se va a poder producir una reducción. Claro, pero recuerda que la Estrategia Nacional de Desarrollo estima que en los próximos años, la presión tributaria debe aumentar alrededor de 5 puntos porcentuales. Es decir, estamos hablando de pasar de un 14 casi a un 18. Sigue siendo baja la Entonces, presión tributaria. obviamente que es baja. Eso es un problema. Eso yo creo que hay un elemento ahí estructural donde precisamente la economía crece, pero no hay una forma, esa forma elástica que te permita a ti que ese fruto del crecimiento se traduzca en una mayor presión tributaria en términos de ingresos. ¿Por qué? Bueno, sencillamente por las filtraciones que hay. O sea, si tú tienes una estructura tributaria donde la evasión es muy alta, entonces tú tienes que ir mejorando esa situación. Ahora, ¿y por qué la evasión sigue siendo alta si a pesar de los controles, las medidas justamente para controlar que fueron adoptadas, el celo que hay en la vigilancia en esa dirección por la necesidad de nuevos recursos que necesita el Estado? No, yo creo que la estructura en la República Dominicana, por ejemplo, la informalidad. La informalidad. Pero no se puede formalizar lo informal. Bueno, yo creo que sí, se está haciendo un esfuerzo importante. Creo que una vez aquí dije que todo ese programa de compras y contratación pública, cuando, por ejemplo, induce a cualquier persona a que participe, tiene que formalizarse. Eso se está reflejando incluso en las afiliaciones que se presentan en la Seguridad Social. Ahora, pero que le crean unos abismos, unos problemas tremendos. Por ejemplo, yo te lo digo, lo he dicho siempre, he puesto el ejemplo, a pequeños productores, por ejemplo, del campo, de vegetales, de cosas. Pero señores, el campesino que quiera vender 5 ovejas, ¿qué carajo puede tener de que formalizado nada? Y puede es complejizarle el asunto. Sí. Y alejarlo de la posibilidad de poder vender. No, pero yo pienso que el hecho de tú visibilizar, porque tú lo que estás haciendo, cuando tú le dices a un campesino que tiene que formar una cooperativa y tiene que formalizarse, tú lo estás visibilizando ante el impuestos internos. En la práctica, integrándolo al claro, sistema. En la práctica, ese productor está exento de ITEVIS y está exento de muchísimas cosas. Pero no está exento de los problemas que eso implica. No, está la bien, burocracia. Encarnación, de la burocracia. Pero tiene una, no está al alcance. Pero ¿no? Tiene una ventaja en el sentido siguiente. Supongamos que tú no te formalizas y tú quieres ir a la banca privada a buscar un préstamo. ¿Te lo van a dar? No te lo van a dar. Porque no está formalizado. Pero el problema es que como son pequeñitos claro. Productores, no están al alcance, no tienen las informaciones, no tienen el mecanismo. No. Además de que para poder vender algo y después poderlo cobrar, necesita tener un RNC. El RNC tiene el cosa de registro de proveedor del Estado. Y 50,000 cosas más que ese campesino no puede sacar esos documentos. Precisamente entonces ahí viene la segunda parte. Hay que simplificar todo el proceso de
de incorporación De al sistema. Claro, hay que eliminar la burocracia. Eso es un elemento que hay que discutirlo también en un pacto fiscal. No es solamente poner impuestos, es también tú simplificar y agilizar ese proceso. Yo creo que es un elemento... Se ha querido agilizar, pero todavía falta mucho por hacer, como diría Hipólito en su momento. Vamos a la pausa a ver cuánto nos queda de tiempo. Claro. Porque hay anuncios, no son muchos, pero hay que pasar. Claro. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Bien, la pregunta de los, ya no son 60 y tantos mil, porque eso no es cuarto. Pero la pregunta grande, ¿qué debe hacer si se le fuéramos a recomendar, por ejemplo, que la Escuela de Economía de la UAS se le vaya no a preparar un programa de gobierno a un candidato, sino al presidente? Vamos a darle una ayudadita, una asesoradita. Sí. ¿Qué cosas debe hacer o dejar de hacer para mejorar el manejo, que se traduzca en una mejoría, el manejo del presupuesto, el manejo de los recursos y el manejo de las cobranzas? ¿Qué recomendaciones se le pueden hacer a un presidente? Presidente, vamos a corregir esto haciéndolo de esta manera. Y sanear las finanzas públicas. Mira, lo primero es que hay que comenzar con las filtraciones. Evitar las filtraciones. Evitar las filtraciones. Por ejemplo, tapar los parches en todos los huecos. Tú tienes los gastos tributarios ahí, que en la República Dominicana son incluso de los más altos que hay dentro de los países del área. Estamos hablando ahí de 231 mil millones de pesos. Eso es casi 3 veces el déficit que tiene el gobierno. Entonces, eso es un elemento... O sea que solo mejorando eso. Mejorando eso, tú vas básicamente cerrando ese déficit. Y cuando tú cierras el déficit... ¿Cómo se puede cuantificar ese déficit? No, el déficit, el gobierno... Digo, esa filtración. No, el gobierno básicamente todos los años proyecta un déficit de 2.3%, 2.3, 2.5 del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de alrededor de 60 mil, 70 mil millones de pesos. Oye, entonces tú tienes por diferentes tipos de impuestos. Impuestos sobre la renta, el impuesto, por ejemplo, a la propiedad inmobiliaria, impuesto selectivo al consumo, que el gobierno se exime de cobrar para que determinado tipo de sectores se expandan. Por ejemplo, aquí hay un sector que yo creo que está maduro, que es el sector turismo. El sector turismo tiene una cantidad importante de exenciones. Por ejemplo, tú vas a poner un hotel en tal sitio. Sí, pero ellos no quieren ceder nada. Ellos bueno, lo que quieren al contrario. Pero nadie quiere ceder. Ellos lo que quieren es que le disparen la prima
para entonces ellos cobrar más en dólares. Eso es lo que ellos quieren. Claro, entonces, por ejemplo, tú vas a poner un hotel en algún lugar y cuando tú compras ese terreno está exento del pago de impuestos a la propiedad inmobiliaria. Si es para un proyecto turístico. Y mira que es el sector Entonces, que definió, como estamos con no, el tema, es el petróleo lo dominicano. definió el presidente como el petróleo del país. No, y es así. Recientemente. Y es así, pero es un sector maduro. Las exenciones se le dan a los sectores que son nacientes. Eso incluso para está ayudarlo escrito, a caminar. para ayudarlo a caminar. Pero cuando ya... Punta Cana oye, nació con ese... pero con estamos ese hablando bajo de los ese años estímulo. 70. Lo Sí. que hizo ¿Tú el estás presidente entendiendo Balaguer eso? en su momento con la zona Claro, franca, con claro. los parques industriales. Claro. No, Entonces, en el caso de turismo, Fondo FIDE. el el Fondo turismo. FIDE, o sea, la mayoría de los fondos que estaban de segundo piso en el Banco Central, Infratur, por ejemplo, Sí. o sea, fue un fondo exclusivamente para el fomento de la infraestructura turística. Entonces yo creo que cuando tú analizas Pero sectores ya la por industria sectores, turística no, está es en madura. pañales, es madura. es madura. Oye, es una Ya puede industria caminar por sí sola. que te genera anualmente más de 6,000 millones de dólares. Es el sector que más se encadena porque le genera una demanda adicional de fruta, de alimentos al sector agropecuario. Entonces yo creo que cuando uno analiza esos sectores que reciben esos beneficios, bueno, el Estado Dominicano tiene que repensar eso. Tú estás evitando una filtración. Eso es un elemento importante. La evasión, por ejemplo, del ITEVIS. Tú sabes la cantidad de empresas. En el caso de los comercios, yo no sé, uno oye y se encuentra cada rato de que, ¿cómo? ¿Va a pagar con tarjeta, en efectivo, qué sé yo qué? Con impuestos, ¿cómo se llama? Con comprobantes con y comprobantes sin y comprobantes. comprobantes. Yo particularmente creo, porque antes existían los inspectores, yo no sé si eso es un peaje entonces, pero existían los inspectores en distintas cosas que chequeaban. Claro, Aquí claro. es un problema grande por el tema de la corrupción. Tú sabes que los inspectores se han sustituido por las impresoras fiscales. La impresora fiscal. Pero hay muchos negocios que no tienen impresoras que fiscales. no tienen nada. Y se resisten. Que no tienen precisamente nada a y que eso. entonces manejan un Claro, volumen grande claro, de dinero líquido claro, ahí. claro. Que lo manejan y que eso Claro, no lo registran. Claro. Pero también tú te vas al sector servicio, por ejemplo, de servicios profesionales, y incluso yo he pasado por esa en el sentido de que una vez cuando me nacen el primer hijo mío y voy a una clínica y me dice el médico, mira, te voy a cobrar tanto, pero me lo tiene que dar en efectivo. ¿Qué significa eso? Que él no va a pagar impuestos. Que él no va a pagar impuestos. Y Que yo, lo lógico es que al si- margen de la factura que me salió a mí Claro. en la clínica, que pan la pagué, me dice el médico, lo otro me lo paga a mí en efectivo. Yo tuve que buscar eso. Entonces, lo lógico es que si tú, Entonces, fuera de la alegría que va a tener como Sí, padre, de sí, porque viene claro. tu muchacho, pero va a tener que pagar unos cuartos. Claro, Entonces, claro. si tú vas a pagar unos cuartos y vas a pagar unos impuestos por ese dinero, Claro. entonces se supone que todos los otros, tanto la clínica como el médico, deben pagar también sus impuestos. Claro. Eso. No, pero Que el médico no paga y él no recibe el descuento. Claro. No, Claro, nada. O sea, eso es como... yo no como- recibo ningún tipo de exención, estímulo. de Claro. estímulo. No. Entonces, esas son las cosas que yo creo. No es que los impuestos Que- debe pagarlo todo el mundo. Claro. Porque si tú pagas la parte que te corresponde, la clínica la parte que le corresponde y el médico, bueno, hay unos impuestos allí que van al Estado para el beneficio de todos. Claro. Pero no, tú vas y hay una seguridad social y te dan un seguro que no te sirve para nada. Claro, claro. Porque tú vas donde el médico, no, entonces lo mínimo que tiene que hacer es que tiene que pagar y que el que te lo recibe, Claro. una diferencia de 1,000 pesos. Así es. Así El que es. te recibe el seguro, ¿de cuál seguro usted tiene? Y entonces tú pagas una diferencia de 1,000 pesos. Antes eran desde 20 pesos primero, después 100 fueron subiendo, 200, 500, Sí, sí. ya van por 1,000 pesos. No sé si hay otro más caro. El asunto está en que hay sitios donde ese seguro no te sirve para nada. Claro. Entonces tú tienes que, el medio, no, yo no recibo seguros. Y entonces tú tienes que pagar en efectivo, sin saber si anda con cuarto. Sí. Y entonces después de que después entonces tu seguro te reembolse eso. Que tú terminas no mandando nada la mayoría de las Claro. veces. Mira, cuando tú sumas todas esas filtraciones, que uno dice que obviamente hay que mejorar toda la calidad del gasto público, hay que mejorar la eficiencia del sector público, porque cuando tú tienes un sector público más eficiente, la administración es mucho más ágil. Las agencias, por ejemplo, recaudadoras,
eliminan todo ese tipo de filtraciones. Pero, por ejemplo, cuando tú cuantificas todo eso, tú te das cuenta que la sociedad dominicana, que la economía dominicana ha generado una cantidad impresionante de recursos para tener una población incluso en mejores condiciones. Mira, solamente de transferencia al sector eléctrico en los últimos 15 años se han transferido más de 10.000 millones de dólares. ¿Tú sabes lo que son 10.000 millones de dólares? ¿Cuántas cosas solamente hubieran podido hacer con eso? Claro. Entonces, esos son recursos que se han prácticamente distraído de otros sectores, como la salud, como la educación. Entonces, exacto, pero así hay gente, para acabar con broche de oro el programa, y así hay gente que se opone a Punta Catalina, al margen de cualquier crítica que le quieran hacer, pero hay gente que quiere que eso quiebre, quiere que eso no se termine, quiere que eso no se logre, para que se empantane. Y que se empantane, porque sencillamente está pisando el callo a quienes le están doblando el brazo a los gobiernos desde hace mucho y apagando el país cada vez que quiere. Y un dineral que se va por ahí. Se va. Y se ha ido, ¿eh? Y se ha ido. Y que pudiera servir para muchísimas de esas cosas. Por Dios. Gracias, doctor, por acompañarnos. Siempre. Y felicitaciones a todos los economistas en su día. Igualmente. Comenzando por usted, doctor. Gracias. Nos vamos, nos vemos.